Bueno, ese es el próximo tema esta noche aquí en A Mano Limpia, la liberación de Alan Gross, una misiva, como saben ustedes escuchando ahora en el reportaje, de 300 rabinos que le están pidiendo a Barack Obama, en cierta forma es lo que implica esta carta, que asuma una responsabilidad y que negocie esta liberación. En breve vamos a tratar de hacer contacto con Eli Abadí. Él es rabino de la sinagoga Edmond Safra de Nueva York, presidente de Justicia por los Judíos en Países Árabes. Lo tenemos vía telefónica desde Nueva York. ¿Quién es él? Él estuvo en Cuba, se entrevistó en su momento con Alan P. Gross y lo vio. Y le vamos a dar las buenas noches. También tengo conmigo aquí en el estudio Alberto Müller, periodista, analista político, que también va a participar de esta charla. Rabino Abadí, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en A Mano Limpia. Usted visitó a Gross en una cárcel cubana. Por primera vez está hablando de este encuentro. ¿Cómo lo vio? ¿Qué puede decirnos? ¿Me escucha? ¿Hello? Sí, ¿me escuchó la pregunta? No escuché, perdón. Perdón, le estaba diciendo a los televidentes que usted había visitado a Alan P. Gross en Cuba, que había estado en la cárcel, había conversado con él y quería que nos relatara un poco cómo lo vio, cómo lo encontró en el momento de ese encuentro. Bueno, esa visita lleva más de 1 año y medio, como sabe. Cuando lo vimos en aquella época estaba en buena salud, de muy buen humor, positivo, comía bien, hacía ejercicio todos los días, había bajado de peso, pero el bajo de peso fue por el ejercicio que él hacía. Cuando lo visitamos hace más de 1 año y medio estaba en buen humor, como le dije. No, definitivamente no como lo reportan ahora mismo. Sí, evidentemente la situación ha cambiado. En 1 año drásticamente Gross ha expresado su intención de suicidarse hasta haya llegado. Ha enviado un mensaje desde Cuba a su familia. Ha dicho, y voy a citar textualmente, la vida en la cárcel no es digna de ser vivida. Dijo además en un momento determinado que ese iba a ser su último cumpleaños, o sea que es un poco la imagen de un hombre rendido. Alberto Müller, ¿qué debe hacer Estados Unidos o qué no ha hecho Estados Unidos en este tema? Mire, yo creo que Estados Unidos tiene poco por hacer. Y digo tiene poco por hacer porque este es un país de leyes, de separación de poderes. Entonces el presidente Obama, por mucho que quisiera... Eso lo complica mucho más todo. Mucho complica. Además, la naturaleza del delito de Gross y la naturaleza de los espías, que el gobierno castrista quisiera cambiar por Gross, son naturalezas totalmente distintas. Tú no puedes comparar a un espía con un trabajador social de USAID. Pero además, cuando yo veo a algunos analistas que dicen, no, sí, ahora logramos la liberación de Gross, y yo les pregunto, pero Raúl Castro, el castrismo tiene sentimientos, tiene corazón, el castrismo nunca ha tenido corazón, nunca han tenido sentimientos, es un régimen que más bien ha sido abusador, ha sido torturador. Entonces, con Gross lo estamos viendo, o sea, lo tienen preso, claro. USAID cometió un error en enviar a Gross, pero ese sería otro tema. Ese es otro tema. Claro. Yo creo, lamentablemente, que al pobre Gross, deprimido y con tendencia suicida en estos momentos por su tristeza, mira, lo que hay es que tratar de mandarle rabinos que lo embullen, que le levanten el ánimo, psicólogos que le hagan saber que la vida vale la pena vivirse a pesar de una cárcel. Yo tuve 15 años en una cárcel. Claro, cada personalidad es distinta, pero yo veo muy poca posibilidad de que Gross, los 300 rabinos, ni 500 rabinos, ni todos los rabinos... Vamos a conversar con el rabino. Abadí, usted es uno de los firmantes de esa misiva de 300 rabinos, como explicábamos anteriormente, que le piden a Obama negocie su liberación. Cuando habla de negociar su liberación, ¿esto implica que hay una cierta culpabilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos? Le pregunto, ¿y qué no ha hecho Estados Unidos? ¿Han agotado todas las opciones para conseguir esa liberación? Mire, déjeme decirle que antes de que yo vaya a visitar al señor Gross, pedí y llamé y hemos demandado que el gobierno de los Estados Unidos ponga atención a Alan Gross y trate de rescatarlo, de traerlo de vuelta aquí a su hogar. Desafortunadamente, creo que el gobierno de Estados Unidos no ha hecho nada, sino muy mínimo y no lo suficiente para poder conseguir la libertad de Alan Gross. Cualquier crimen que él haya hecho o no haya hecho, porque eso también depende de a quién le preguntan, si a Cuba o a los Estados Unidos, pero lo que haya sido,
Él fue representante del gobierno de los Estados Unidos por el USAID Agency. Y definitivamente el gobierno de los Estados Unidos tiene que tener responsabilidad por ello. Que me digan que han tratado todo lo que han tratado, no lo puedo creer ni lo acepto. El señor Patrick Ventrell, el spokesman, el portavoz del National Security Council de los Estados Unidos, dice que la seguridad de Alan Gross y la libertad inmediata es un top priority, una prioridad número uno de los Estados Unidos. Que me cuente cuentos de hadas madrinas mejor, porque no creo que Estados Unidos haya hecho suficiente para lograr la libertad. Porque si los Estados Unidos quiere lograr la libertad de alguien, lo puede lograr. Han negociado con los talibanes, con los Al-Qaeda, para poder rescatar y liberar un soldado americano que lo habían detenido, y liberaron a terroristas de Guantánamo para eso. Entonces, no me pueden decir que Estados Unidos está tratando todo lo que puede tratar. La verdad, no lo creo. Desafortunadamente, la razón que veo que los Estados Unidos no ha tratado bien para liberar al señor Alan Gross, porque Alan Gross no lo consideran como un asset a los Estados Unidos. Fue una persona independiente, trabajaba para el gobierno por el USAID, era un agente, pero no un agente de la CIA o del gobierno directamente, fue un contratado. Rabino, perdóneme que lo interrumpa. Para usted, un canje por los espías sería una opción. Por ejemplo, la administración de Barack Obama ha dicho que no es un tema de negociación. Y le pregunto, ¿sería aceptar que Gross es un espía? ¿Sería comparar la situación de Gross con espías, por ejemplo, de la Red Avispa, que fueron responsables de una u otra forma por la muerte de personas, entre ellos ciudadanos estadounidenses? Son casos totalmente distintos. Dicho esto, ese canje, ¿usted lo vería? Bueno, son casos distintos. En situaciones humanitarias se hacen tantas cosas que gobiernos hacen para poder rescatar y liberar a la persona. Le digo lo mismo, el ejemplo con los talibanes que rescataron, que liberaron al soldado americano. Bueno, liberaron a terroristas que han matado a gente de Guantánamo y a mucha gente, terroristas que estaban implicados con el 9/11, las Torres Gemelas, y también con la guerra en Afganistán, y los liberaron sin problema. ¿Cómo interpreto su respuesta? A ver si ¿cómo puedo interpretar su respuesta? Como que sí sería una opción. Bueno, esa es cosa que el gobierno tiene que decidir. Pero yo creo que hay tantas opciones que si conversan con el gobierno cubano directamente, que si se sientan en una mesa y vean qué es lo que pueden dar para liberar al señor Gross, yo creo que se puede hacer. Pero la verdad, yo no veo de parte del gobierno de Estados Unidos una voluntad para hacer eso. No hay voluntad, según su punto de vista. Muchísimas gracias. Le agradezco, Rabino, que haya estado con nosotros aquí en el programa. 30 segundos, Alberto, porque tengo que irme. Han pasado por Cuba Bill Richardson, Jimmy Carter. Hay un tercero que se me escapa ahora, se me escapa ese tercero. Ahora sí crees que puede haber esa negociación. Al régimen de La Habana no le conviene para nada que ese señor, y no quiero decirlo de esta forma, se le vaya a morir allí. Yo podría discutir eso. Yo creo que el error del rabino es pensar, no analizar la prioridad de La Habana. O sea, La Habana sí tiene una prioridad muy inhumana. Y es primero tener preso a un hombre que no hizo ningún acto de terrorismo. Es una pieza, sin lugar a dudas. Es una pieza de chantaje. De chantaje, bien, correcto. Y entonces pensar que pueda haber... Es posible que Estados Unidos pueda hacer algo más, pero pensar en el cambio por los espías sería un absurdo. Yo lamentablemente debo decir que como no confío en el corazón del castrismo, porque no lo tiene, no lo ha tenido nunca, entonces les importa un bledo que se les muera. Eso que no les conviene que se les muera. Mira, si han matado hay un problema de imagen, no por un tema de buena voluntad, sino de imagen. Pero bueno, eso lo podríamos dejar para otro programa. Fusilaron a 3 cubanos de la raza color cuando estuvimos hablando de eso precisamente. Entonces, tengo que irme, Alberto. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Dejamos ese debate para otro momento. Claro. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, la Florida podría recibir 100 millones de turistas en 2015. Volvemos con los detalles, la información.